Hola a todos, mi nombre es César Paz, pertenezco a la Corporación Universitaria Uniminuto. El día de hoy vamos a hablar sobre el enfoque humanista. Mi grupo está conformado por Cintia Carolina Marles, Carolina González y César Paz. A continuación, el licenciado Jean-Pierre Lobos nos va a ampliar sobre el tema. Surge más o menos en los años 50, años 60 y surge como una alternativa que complementa las dos opciones predominantes o dominantes en ese momento, que eran el psicoanálisis y que era también el conductismo como tal. Entonces el humanismo sale en esta época y surge como una alternativa para tratar de explicar el ser humano desde una posición más integral, no solamente desde el inconsciente y el subconsciente, y no solamente desde lo conductual como tal, sino para dar una explicación mucho más amplia y mucho más integral de lo que es el ser humano y por qué se comporta de determinada manera. Para ti, ¿cuáles son los principales representantes de este enfoque, el enfoque humanista? Pues con los que recuerdo en este momento están Erickson, están Allport, está Manfred Max Neef, está también Maslow, son algunos de los más conocidos. Por ejemplo, Maslow y Max Neef, ellos hablaron mucho de lo que tiene que ver con las necesidades del ser humano y las causales de motivación del ser humano, es decir, qué mueve a los seres humanos. Y ellos, por ejemplo, ya integran esa parte de los intereses, de la motivación, de la expectativa, que de pronto no es tan marcado en el psicoanálisis y que de pronto tampoco es tan reconocido en el conductismo. ¿Cuáles son los postulados básicos a nivel teórico y metodológico? Desde la parte teórica como tal, como ya mencioné, pues se tiene en cuenta que el ser humano es un ser integral, no es solamente emoción y no es solamente conducta, también hay otros factores como intención, motivación, intereses y demás que ya mencioné. Entonces es un ser integral primero. Otro de los postulados desde la parte teórica es que es un ser social, es un ser que está inmerso en una sociedad y en esa misma medida él influye a las personas que están a su alrededor, pero las personas que están alrededor de él también lo influyen a él como persona. Entonces lo que yo hago es una respuesta de doble vía, recibo y doy. Eso es otra de los postulados teóricos. Y desde la parte metodológica es tratar de tener en cuenta al ser humano en ese ser. Hay metodologías que, por ejemplo, incluyen mucho el dejarlo hablar, dejarlo exponer sus situaciones, sus argumentaciones, porque esto da información que de pronto no era tenida en cuenta en el conductismo y también tiene información que de pronto no era tenida en cuenta en la parte del psicoanálisis. Entonces, desde la parte metodológica es mucho de dejar hablar el ser o la persona y también involucrar todos estos aspectos integrales de él y también sociales. Eso es de la parte metodológica. En cuanto al enfoque humanista, pues era la teoría la que nos hablaba sobre Maslow, que era sobre la pirámide, sobre las necesidades fisiológicas del ser humano. ¿Usted nos podría un poquito ampliar sobre este enfoque? Básicamente lo que hablábamos ahorita antes de empezar la grabación era de que el enfoque de los teóricos, como dicho, los enfoques explican el comportamiento humano en distintos contextos y entre esos, por ejemplo, hablábamos específicamente de la pirámide de motivación y necesidades de Maslow. Entonces, Maslow propone dentro de su ser integral y su explicación del comportamiento del ser como tal 5 niveles de necesidades, y las necesidades son las mismas para todo el mundo, independiente de que esté en África, en Islandia, donde sea, independiente del nivel económico, ¿verdad? Entonces las necesidades son las mismas para todos los seres humanos. Lo que varía son los satisfactores, es decir, y uno va cubriéndolas en orden piramidal, es decir, si el primer orden es el fisiológico, es lo más importante, es lo que yo como ser humano primero trato de cubrir, yo no voy a estar pensando en otra cosa. ¿Cuáles son las necesidades básicas o de primer orden? Comer, beber, tener sexo, dormir, demás, etc. Entonces, mientras yo no haya desayunado, yo no voy a estar por ninguna manera pensando en escribir un libro, en salvar a la humanidad o en plantar un árbol. Eso no va a ser así, ¿sí? Claro. Cuando yo ya tengo cubierta esa necesidad, pues yo ya empiezo a pensar en algo más. Entonces el segundo orden que plantea Maslow es la seguridad. Y a mí, por ejemplo, me pasaba, yo recuerdo trabajé en la agencia de empleo más grande que hay en el país y a nosotros nos llegaban personas que todavía no laboraban con nosotros y me decían en ese entonces, mira, yo me gano un salario mínimo y 100.000 pesos más, por poner un ejemplo, entonces, pero no me pagan seguridad social, yo quiero trabajar con ustedes para que así sea que me bajen 100.000 pesos, que me paguen solamente el mínimo, pero que yo pueda tener mi seguridad social y afiliar a la EPS a mis hijos, si a mí me pasa algo, que tenga cobertura. Entonces, las personas sacrifican algunas cosas
por esa satisfacción de seguridad, y así van aumentando los niveles pues como de satisfacción del ser humano. Después viene lo que llega con la parte afectiva, con la parte social, el cuarto nivel, y el último que es el de autorrealización, que son esas cosas que uno hace ya por amor, que si me gusta y lo hago. Lo que sí varía son los satisfactores, es decir, si nos volvemos al nivel básico, al nivel 1, entonces si yo necesito saciar el hambre y yo soy de estrato 1, pues con un pan y una aguapanela es suficiente, pero si yo soy de estrato 5, estrato 6, pues eso no va a ser suficiente, eso sería como un insulto, ¿sí? Entonces lo que varía es el satisfactorio. Este enfoque humanista, pues leía por allá que nace más o menos en 1961 en Estados Unidos. Él nace para reemplazar o mejorar el enfoque humanista y el psicoanálisis, o todas las formas de conocimiento en el ser humano, no solamente en psicología, sino todo lo que es ciencia, sea física, además, surge porque el modelo actual o los modelos actuales tienen un vacío, es decir, logran dar explicaciones a unos fenómenos, pero no a todos. Entonces hay que pensar en nuevas corrientes que incluyen cosas que se están dejando por fuera en ese momento. Entonces el humanismo surge surge en respuesta a esa necesidad de que el ser humano, pues hay cosas de comportamiento del ser humano que aún no han sido explicadas. Antes del psicoanálisis, por ejemplo, el ser humano era solamente medicina, y entonces si usted se enfermaba iba al médico, le recetaban esto, y si usted no se curaba, entonces estaba fingiendo. Llega Freud y dice, mire, no está fingiendo, hay algo más, y es cuando se empieza a reconocer que el ser humano tiene una psique y su cuerpo responde a esa psique. Entonces surge el psicoanálisis como respuesta a ese vacío que había, porque el ser humano se comporta de una manera, si desde la medicina tradicional pues dice que no tiene nada. El humanismo surge también en respuesta a eso. Entonces está esa parte del inconsciente, pero el ser humano no es solamente inconsciente, también tiene intenciones, también tiene motivaciones, y no es solamente comportamiento, está esa parte que acabo de mencionar. Entonces surge como complementariedad para poder explicar esas falencias que aún tenía, o esos vacíos que aún tenía ese marco teórico, y siempre será así. Por ejemplo, lo que hablaba hace un momento de las teorías evolutivas. Entonces el humanismo habla del ser humano, lo explica ya desde un punto de vista más integral, lo explica desde un marco también social, pero también queda una pregunta, bueno, ¿y por qué el ser humano se comporta de esta manera y no de otra? Entonces cuando uno empieza a mirar, bueno, ¿y cuál es el valor adaptativo de eso a través de la historia de la especie? Ahí es donde entra el enfoque evolucionista. Entonces uno dice, mire, es que es importante que el ser humano tenga, o hay un valor adaptativo, por ejemplo, en el hecho de que el ser humano en algún momento se enoje, ¿sí? El valor adaptativo de la ira, uno puede decir, pero ¿cuál es el valor adaptativo de la ira? Y si nos vamos a la historia de la especie, pues durante millones de años hemos vivido en selvas y en sabanas. Entonces, si yo veo un depredador, tengo dos opciones dependiendo del tipo de depredador. O salgo corriendo, eso tiene que ver con miedo, o lo agredo y probablemente salve mi vida. Entonces ahí entra un valor adaptativo que el humanismo no explica. Y seguramente habrán otras cosas que la corriente evolucionista no explique, y de más adelante habrá alguien que diga, mire, está esta otra teoría que explica aquello que el evolucionismo no explica. Entonces, en ciencia siempre es así. Por ejemplo, si lo miramos desde la cosmología, por ejemplo, el modelo geocéntrico explicaba el movimiento de los planetas y las estrellas, de las más cercanas, pero no explicaba las lejanas. Surge el modelo heliocéntrico, y siempre en ciencia es así. Hay vacíos, la gente se pregunta por qué, llega alguien con una teoría, esa teoría explica lo que no se explicaba anteriormente, pero siempre habrá un vacío. Entonces digamos que, respondiendo a la pregunta, el humanismo surge en ese momento para complementar lo que no explicaba ni el psicoanálisis ni el conductismo. En la actualidad el enfoque humanista, digamos que no tiene una tendencia muy fuerte, de pronto es un poco más marcada en la parte clínica, en el campo de desempeño clínico, puede verse ahí de pronto un poco más. Si lo miramos en otros campos, por ejemplo en la parte educativa o en la parte organizacional, que es donde yo personalmente me desenvuelvo, el humanismo no es una corriente dominante o predominante en estos momentos, no lo es. Sí es una alternativa interesante, por lo menos sobre todo en esa época, para las corrientes teóricas y la concepción que había como de ser humano. Entonces eso en general. En la parte, como les decía, organizacional, de pronto es poco. Algo que yo podría hablar o decir como impresión ya personal frente al enfoque comparado con otros, específicamente con el enfoque evolutivo, es que se le da poco reconocimiento a las razones evolutivas por las cuales una persona pueda llegar a interpretar o sentir de una manera. Es decir, cada comportamiento y cada emoción y cada sentimiento tiene una razón de ser y tiene un valor adaptativo para el individuo como tal, ¿sí?
de pronto esta parte no es muy tenida en cuenta en el enfoque humanista, pero igual no quiere decir que no sea válido, simplemente sería algo como complementario para tener en cuenta. Bueno, ya pues terminando aquí nuestra entrevista, le queremos dar nuestros agradecimientos al doctor Jean-Pierre Lobo por la participación que nos brindó y por aclararnos un poco pues, más a fondo el tema del enfoque humanista, siendo este no su enfoque como tal. Muchísimas gracias. A ustedes gracias, gracias también a la universidad.